A continuación, hablaremos sobre el balanceo de reacciones. Para ello, en primer lugar definiremos qué es la estequiometría. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa en la que los elementos químicos están implicados. Aquí tenemos que hablar sobre una de las leyes más famosas, la ley de la conservación de la materia, que la crearon de forma independiente tanto Lavoisier, el padre de la química, en 1785, y Lomonosov en 1748. ¿Qué decía esta ley? Que la masa total permanece constante en una reacción química. En otras palabras, que permanece el mismo número de átomos antes y después de la reacción. Podemos ver aquí un ejemplo en donde tenemos nitrógeno, una molécula de nitrógeno con 3 moléculas de hidrógeno para formar como producto 2 moléculas de amoníaco. Aquí podemos observar claramente que tenemos 2 átomos azules que corresponden al nitrógeno y del lado derecho también tenemos 2 átomos azules, pero arreglados de forma diferente. Lo mismo sucede con los hidrógenos. Tenemos 6 átomos de hidrógeno del lado izquierdo y 6 del lado derecho. En las reacciones químicas también es importante determinar la naturaleza de la sustancia en esa reacción. Todos conocemos los 3 estados más importantes, el sólido, el líquido y el gas. En una reacción química lo marcaremos con una S entre paréntesis, una L y una G. Aquí también es muy importante aclarar el medio acuoso, debido a que hay muchísimas reacciones que se llevan a cabo en agua. Para ello vamos a tener que agregar una AC. Podemos ver algunos ejemplos. En el primer caso, si nosotros mezclamos aluminio en estado sólido, con un gas cloro, podemos ver que con el tiempo se empieza a formar el cloruro de aluminio sólido. En un segundo ejemplo, podemos observar, por ejemplo, si tenemos en un frasco con agua, cloruro de bario y nitrato de plata, estos reaccionan para dar un producto que se mantiene disuelto, que es el nitrato de bario, pero con el tiempo también podemos observar cómo empieza a precipitar un sólido, que es el cloruro de plata. De ahí lo importante de este tipo de notación en las reacciones. Entonces, ahora sí podemos proceder al balanceo de ecuaciones. Veamos una reacción típica que es una reacción de combustión. En este caso podemos ver que los que están a la izquierda de la flecha se van a denominar reactivos y los que están a la derecha productos. Entonces, podemos observar que tenemos 4 hidrógenos del lado izquierdo que pertenecen al metano y del lado derecho solo 2 que pertenecen al agua. Por lo tanto, aquí sí no están iguales de cada lado de la reacción y no se cumple la ley de conservación de la materia. Por lo tanto, decimos que la reacción está no balanceada. Entonces, ¿qué podemos hacer para balancear esa reacción? Lo que podemos hacer es agregar un número adelante, por ejemplo, del oxígeno y adelante del agua, para que así de esta manera sí esté balanceada la reacción. Ahora, si contamos la cantidad de hidrógenos del lado izquierdo, que son 4, del lado derecho ahora sí son 4. 2 por 2 son 4. Ahora, lo mismo podemos observar con el oxígeno y con el carbono. En este momento es importante aclarar 2 conceptos nuevos. El primero es el coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es todo número que se encuentra adelante de la molécula. ¿Y cómo va a afectar esta molécula? Lo vamos a leer de esta manera. Decimos que hay 2 moléculas de oxígeno molecular. O por ejemplo, en el caso del metano, donde no aparece nada, eso significa que hay una molécula de metano. Ahora bien, también tenemos números más pequeños,
que a esos le vamos a denominar atomicidad. La atomicidad va a afectar solo al elemento químico inmediatamente anterior. En este caso, podemos decir que tenemos dos átomos de oxígeno dentro de una molécula de dióxido de carbono. Entonces, luego podemos ver aquí en esta ilustración un poco más claro cómo se cumple esta ley de la conservación de la materia. Del lado izquierdo tenemos 4 hidrógenos, del lado derecho 4 hidrógenos. Del lado izquierdo tenemos 4 oxígenos y los mismos están en el lado derecho, y así también tenemos un carbono de cada lado. Ahora veremos los pasos de cómo realizar este balanceo. Hay varios métodos. Nosotros veremos el balanceo por tanteo. En primer lugar, tenemos que balancear los metales o no metales que haya en la reacción. Luego procederemos por los oxígenos y por último con los hidrógenos. Veamos un ejemplo. Tenemos óxido de hierro con agua para dar hidróxido de hierro. Y vamos a empezar entonces con el primer paso. Vamos a buscar en la reacción algún metal o no metal que podamos balancear. En este caso el hierro. Podemos observar que tenemos 2 átomos de hierro del lado izquierdo y solo un átomo de hierro del lado derecho. Por lo tanto, la reacción no está balanceada. Entonces, en este caso, podríamos agregar un número 2 adelante del hidróxido de hierro y así ahora podemos tener 2 átomos de hierro. Ahora, es importante remarcar que este número 2 no solo afecta a ese hierro, sino que también al oxígeno y al hidrógeno del hidróxido. Entonces, ya tenemos balanceado el hierro. Procedemos ahora con los oxígenos. Vemos que del lado izquierdo hay 3 átomos de oxígeno del óxido de hierro y uno del agua, hace un total de 4. Por otro lado, del lado derecho tenemos 3 átomos de oxígenos en una molécula, pero tenemos 2 moléculas, por lo tanto 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos hacer para equilibrar la cantidad de oxígenos de ambos lados? Podemos poner un coeficiente estequiométrico tanto en el óxido de hierro como en el agua. Pero la verdad no nos conviene en el óxido de hierro porque si no tendríamos que empezar todo de nuevo a balancear el hierro. Entonces intentemos poner el agua. Si tenemos 3 átomos de oxígeno en el en el óxido de hierro, tendríamos que agregar 3 más para así dar 6 del lado izquierdo. Ahora ya tenemos balanceado el oxígeno. Y ahora podemos ir al último paso que es de hidrógenos. Del lado izquierdo podemos contar que hay 3 moléculas de agua y por cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno. 3 por 2 son 6 átomos de hidrógeno. Y del lado derecho lo mismo, tenemos 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, la reacción ya está balanceada. Veamos algunos ejemplos más. Dice, balancea las siguientes ecuaciones químicas por el método por tanteo. Entonces, en esta primera reacción tenemos óxido de fósforo y agua, que dan como producto ácido fosfórico. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a empezar con el fósforo, que es el no metal. Del lado izquierdo tenemos 2 fósforos, del lado derecho tenemos solo uno, por lo tanto agregaremos un 2 ahí. Ahora bien, del lado derecho tenemos 2 por 4 oxígenos. Entonces, del lado izquierdo tengo 5 oxígenos y 1 en el agua. De nuevo nos pasa algo muy similar que en el caso anterior. No nos conviene poner un número en el fósforo porque si no volveríamos a cambiar todo. Por lo tanto, vamos a poner un número en el 3, un número en el agua. Entonces, tenemos 5 oxígenos en el primero, más ¿cuánto me daría 8? La respuesta es 3. Entonces, ya tenemos la misma cantidad de oxígenos.
Ahora, en el caso de los hidrógenos, podemos ver 6 hidrógenos del lado izquierdo, 6 hidrógenos del lado derecho. Por lo tanto, la reacción ya está balanceada. En el óxido de fósforo no es necesario poner ningún número, como lo hemos mencionado, pero en este caso lo voy a dejar en color gris para que se sobreentienda. En el segundo ejemplo, un poquito más complejo, podemos observar que tenemos ahí un metal, que es el manganeso. El manganeso tenemos uno de cada lado, por lo tanto no hacemos nada. También tenemos otro no metal que es el cloro. Tenemos un cloro del lado izquierdo, pero del lado derecho, en el primer producto tenemos dos cloros, que es en el cloruro de manganeso, pero también en el tercer producto, que es el cloro gaseoso. Entonces, en total tenemos 4 cloros. Por lo tanto, del lado izquierdo, pues agregaríamos en principio un 4 ahí, que eso va a afectar también a la cantidad de hidrógenos, pero lo vamos a dejar por ahora ahí. Vamos a proceder a los oxígenos. Tenemos 2 átomos de oxígeno del lado izquierdo y solo uno del lado derecho, por lo tanto agregaremos un número 2 ahí. Ahora sí vamos a ir con los hidrógenos. 4 átomos del lado izquierdo, 4 átomos de hidrógeno del lado izquierdo, 4 del lado derecho. Lo otro queda con unos. Vamos al último caso, en donde tenemos sulfuro de zinc más oxígeno que da óxido de zinc más dióxido de azufre. Podemos observar un átomo de zinc de cada lado y un átomo de azufre de cada lado. Vamos directo con el oxígeno. Tenemos 2 átomos de oxígeno del lado izquierdo y uno del óxido de zinc y 2 del óxido de azufre. Eso hace un total de 3 del lado de productos. Aquí podríamos poner fácilmente, podemos poner números fraccionarios. Pero para que no nos queden números fraccionarios, intentemos hacerlos con números enteros. Entonces, me voy a jugar y voy a poner un número 2 en el óxido de zinc para que de esta manera tengamos 2 oxígenos y 2 oxígenos. En principio tendríamos 4 oxígenos, un número par. Lo dejo ahí y vamos a intentar a ver si funciona. Ahora bien, ahora tengo 2 zinc. Por lo tanto, voy a tener que agregar un número 2 delante del sulfuro de zinc. Ahora ese 2 también afecta al azufre. Por lo tanto, también voy a poner un 2 del lado derecho. Entonces, ahora hacemos un recuento de oxígenos nuevamente. Del lado izquierdo seguimos teniendo 2, pero del lado derecho tenemos 2 óxidos de zinc, 2 oxígenos, y en el óxido de azufre tenemos 4 ahora, 2 por 2. Eso es un total de 6. Entonces, aquí tendríamos que agregar un 3 para que de esta manera quede balanceado completamente. Entonces, a continuación, lo que pueden observar es una serie de ejercicios para que puedan practicar el balanceo y van en general de más sencillo a más complejo y también tienen sus respectivos resultados.